Le damos las gracias por los tantos comentarios positivos que nos han hecho llegar por esta gran entrevista con don Juan Marichal. Ahora verán cómo don Juan nos cuenta sobre capítulos inéditos en su vida deportiva. Esperamos que este capítulo sea también del agrado de todos ustedes. Yo siempre digo que para mí fue un privilegio haber soñado con ser pelotero y haber firmado con una organización que tenía a Willie Mays en el center field. ¿Por qué? Oh, el mejor pelotero de la historia, Willie Mays. ¿Te lo pone por encima de Barry Bonds? Sí. Sí. Palabras mayores. Sí. Cuando yo hablo de pelotero completo, porque Barry Bonds fue el mejor bateador que se acercara a un home play. El mejor, para mí el mejor, que no se le podía pichar. Pero Willie Mays era completo, corría bonito. Nadie filiaba más lindo que él. El basket catch aquí. Y no importa por dónde fuera el batazo, él buscaba la posición para atraparla aquí a esta altura. Usted se sentía seguro cada vez que te veía que le daban por donde él. Seguro. Y usted dijo algo ahorita también, fuera del aire, que Willie Mays también acomodaba a los jugadores también en la defensa. Era el capitán. Y por eso cuando teníamos una reunión de cómo lanzarle a cada bateador, era Willie Mays del queche y yo, o Willie Mays del queche y Gelo Perry. Después los otros pitchers, el manager llamaba a la seña. O sea que a don Juan no había forma de llamar a la seña. No. Y usted nunca le dijo a ese dirigente, solamente fue una decisión de él. Cuando yo llegué, había un manager interino, Tom Sheehan. Antes de Tom Sheehan había un manager que quería subirme, de AAA quería subirme. Y el dueño del equipo no se lo permitió. Le dijo, no, Juan necesita más experiencia en AAA. ¿Qué pasa? Que le dan el release a Bill Rickney, se llama. Entonces, cuando le dan el release, enseguida el que entró me sube, Tom Sheehan. Wow. Y ellos estaban peleando ese año en el 60 con los Dodgers de Los Ángeles. Estaban peleando. Que si me hubieran subido, a lo mejor se hubiera evitado la cancelación de Bill Rickney como manager. Porque yo gané en ese tiempo cortito, gané 6 juegos. 6 juegos. 6. Y fue muy dominante. Sí, y quién sabe si la carrera de él se hubiera prolongado. Juan, pero ese debut suyo también fue, vamos a decir que hasta cierto punto famoso, en el sentido de que usted pichó 8 innings en blanco y finalmente, según vi, ganó el juego 2-1, pero en un debut pichar 8 innings en blanco, sería bueno que usted describa esa emoción. Mira, cuando yo llego, que el manager se acerca a mí y me dice cuál iba a ser mi rutina, me dice, yo llegué el día 10, y me dice, tú vas a pichar el día 19 contra los Phillies de Filadelfia. Parece que querían un equipo de los más flojos. Sí. En esa época de Filadelfia no era muy bueno. Y yo le digo, está bien, me dice, tú sigues tu rutina, tú haces tu ejercicio, todo lo que tú haces antes de lanzar, eso es lo que tú vas a hacer. Tú, si quieres, picha práctica. Y eso yo hice. No 9, pero 6 días. 3 días antes de lanzar. Y el día que llega el 19, y yo salgo al bullpen a calentar. Y están dando la alineación del equipo. Y cuando llegaron al nombre mío, a mí se me metió un escalofrío, pero una cosa increíble, que yo nunca en mi corta carrera en ese momento había sentido. Y yo mismo me decía, Juan, si tú vas a estar así, tú no vas a poder pichar. Y cuando yo termino de calentar, me viene el recogebate y me trae el jacket. Me lo pongo, me trae una toalla, caminó conmigo hasta el montículo. Y cuando llegamos al montículo, yo agarro la toalla, me seco el sudor, le doy la toalla y el jacket.
Y todavía yo me estoy sintiendo raro. Pero una cosa increíble. Bueno, tocan el himno, anuncian el primer bateador. Y cuando yo iba a hacer el primer lanzamiento, todo se me fue. Todo. Y yo creo que por eso logramos lanzar un juego de un hit. La adrenalina superó todo eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y cómo ese trayecto ya, don Juan, ya reafirmando su calidad del primer juego, porque lanzar un juego de esa naturaleza del primer momento, ¿cómo fue todo a partir de ese momento en la Gran Carpa? Fue muy agradable. Yo novatito, Orlando y Felipe, eso era como el aguario cuando llega un recluta, Sí. que alguien se hace cargo de él. Ellos estaban a cargo de usted. Yo era el muchacho demandado de ellos. Ah, Sí. Orlando le encantaba la música y siempre andaba con unos equipos pesados, por cierto. Y uno tenía que cargarlo. sí, porque hay unos bullying que le hacen a los novatos en Grandes Ligas y lo ponen como si fuera, como te dijo, militarmente. Sí, los muchachos mandados. Exacto. Y yo pasé por esa. Sí, nunca Pero, hubo ninguna situación en ese primer año. Como me desarrollé tan rápido y comencé a ganar juegos tan rápido, pues ellos me dieron o crearon en mí cierto respeto y ya no me estaban usando como ese novatico que había llegado, sino como parte del equipo. Y mi comienzo fue bastante bonito y le doy la gracia a haber llegado a un equipo donde estaba tanto Felipe como Orlando, que me ayudaron muchísimo a crear esa confianza dentro del equipo. Y esa situación política que vivía Estados Unidos racial, ¿cómo se manejó eso? Porque me imagino que ya usted tenía la experiencia en ligas menores, pero ahora llega a la Gran Carpa, que es un escenario diferente. ¿Cómo era ya esa vivencia de usted ya en Grandes Ligas, para los restaurantes, para los hoteles, lo mismo? Bueno, fue bastante difícil. Fue difícil porque en esa época había muchos lugares donde el latino o el negro no podía entrar donde entraban los blancos. Y habían ciertas limitaciones para nosotros. Y yo recuerdo que salió una película llamada Cleopatra y Orlando quería ir a verla y me invitó. Me dice, vamos a ver esa película. Digo, Orlando, estamos en Houston. Y cuando yo digo Houston, me refiero a Texas, un lugar en esa época bastante difícil para los negros y los latinos. Y me dice, tú siempre con eso del racismo. Digo, es la realidad, Orlando. Y se fue. Yo me quedé en mi habitación, éramos roomies. Y como a los 45 minutos, alguien toca la puerta. Yo creo que la maid que viene a arreglar el cuarto. Sí. Y cuando abro, me encuentro con el rostro de Orlando, con 2 lágrimas. Y yo no pude aguantar y me eché a reír. Ay, muchacho, me quería matar. ¿Cómo tú te ríes de él? Digo, pues yo te lo dije. Por eso yo me río, pues yo te lo dije que no fuera. Era difícil, muy difícil. Asumo que usted, don Juan, y perdóname, también vivió la etapa donde se rompe esa barrera racial. ¿Cómo se sintió y si a usted realmente le impactó sentir como ese cambio de cultura o si fue algo más lento ese proceso? Mira, yo era del tipo de persona que yo quería que los negros y la familia americana pues me quisieran, me brindaran cierto cariño, porque cuando yo llegué a San Francisco fue una familia donde primero me hospedé, fue una familia negra, una señora que ella mandaba bordar la toalla con mi nombre y me decía, tú tienes 2 madres, una en Santo Domingo y una aquí. Wow.
Y esa señora cocinaba para nosotros, trabajaba, y antes de irse para su trabajo, ella cocinaba. Después llegó Mateito, era roomie mío ahí mismo en esa casa. Esa señora, para ella nosotros éramos sus hijos. Y yo quería demostrarle a las familias negras que yo quería convivir con ellos. Y la primer casa que yo compré en San Francisco fue en un barrio donde había mucha familia negra. Y yo recuerdo que un año yo me llevé a mi suegra y a una cuñada a esa casa. Y cuando nosotros salíamos de gira, en esa época a veces 20, 22 días fuera, cuando íbamos a Nueva York, Montreal, Filadelfia, todos esos equipos en el este, era una gira de 22 días. Y cuando regresábamos, era como una persona que hace siglos que no ve a su familia. Cuando mi suegra y mi cuñada salían con mi esposa, fuese a comprar al modo, lo que fuese, había una cantidad de muchachitos ya de unos 10 y 12 años que tenían rifles de esos que le llaman BB guns, y ellos le apuntaban a ella con los BB guns y le tiraban a los cristales de la casa mía con los BB guns. Y ahí duramos un año y nos tuvimos que mudar. Compré otra casa en una calle, se llama Just. Ahí vivimos como 14 años en esa. Ahí fue más tranquilo. Sí, ahí era un barrio muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Pero me llevé esa, ¿qué te digo? En mi mente, algo que yo quería hacer, no se me dio, porque yo quería ser parte de que mi familia y mis niños, que comencé allá en San Francisco, comencé a tener mi primera hija, después la segunda, después la tercera, la cuarta, y la quinta ya nació aquí en República Dominicana. Ah, ok. Don Juan, ¿cómo era la relación con los peloteros blancos entonces? Y se puede decir también de los mismos negros, porque también había como un celo también entre el latino y el negro. Las relaciones. Ya con sus compañeros. Sí, las relaciones. Había mucho bien bueno. Yo recuerdo que uno tratando de hablar inglés, muchos de los blancos a mí me decían, porque Felipe siempre dominó el inglés. Pues Felipe fue a la universidad aquí en República Dominicana y ya dominaba el idioma. Pero Mateo, Mota, yo, teníamos ese handicap. Y yo recuerdo que cuando trataba yo de decir algo delante de los americanos, algunos de ellos me llamaban y me decían, Juan, trata de hablar inglés, que si tú cometes un error, nosotros te corregimos. Así tú vas a aprender, me decían ellos. Porque si tú no lo hablas, tú nunca vas a aprender. Y yo me empeñé, compré mi librito, mi diccionario, inglés, español, inglés, y conversando con ellos, así aprendí. Pero habían algunos, yo recuerdo un caso en el Dogao, que yo estoy hablando en español con Mateo, y uno de ellos me dice, mira, habla inglés, que tú estás en América. De una forma, tú sabes. Autoritaria. Imagínate cómo yo voy a hablarle en inglés a Mateo, o a Mota, o al mismo Felipe. Y habían casos que tú lo notabas, que había un disgusto entre ellos hacia nosotros. Y esta relación entonces era normal entre sus compañeros. Y también y con usted pichándole a esos blancos, ¿cómo era? No, cuando yo me subía ahí, ahí no existía el color. Yo quería hacerle agua todito. Pero me imagino que cuando usted punchaba eso, ¿había algunos gestos desagradables? No. Sí, porque tú sabes, cuando alguien se poncha, ya ese momento llega automáticamente de disgusto. Pero yo creo que cuando tú haces tu trabajo
tú haces tu trabajo con seriedad y con ese deseo de triunfar, la gente te admira por eso.